Trabajar en casos de desapariciones nunca es fácil. Hay una frialdad inherente al procedimiento, un guión que sigues para evitar que las emociones se mezclen con los hechos. Pero algo en este caso en particular me puso en guardia desde el principio. Clara, de 26 años, se había desvanecido sin dejar rastro. Fue Julia, su hermana mayor, quien presentó la denuncia. Recuerdo cómo me miraba, los ojos inyectados en un rojo que contrastaba con su piel pálida. Había algo más que angustia en su mirada, un presentimiento lúgubre, una certeza que ninguno de nosotros quería admitir. En los últimos meses estaba distante, casi como si no estuviera ahí. La última vez que me escribió, solo dijo: «Tengo miedo, pero no puedo hablar ahora». Esa frase se quedó clavada en mi mente como una aguja. Sabía que el tiempo era nuestro enemigo. Las primeras 48 horas transcurrieron en una vorágine de entrevistas y llamadas frenéticas. Amigos, colegas, familiares. El nombre de Rodrigo surgía como una sombra persistente. Nadie podía precisar cuánto de su relación con Clara era amor y cuánto era control. Celoso, posesivo, decían, con un dejo de incomodidad. Julia, con voz temblorosa, admitió finalmente: Clara le tenía miedo. Cuando Rodrigo llegó a la comisaría, sus manos temblaban imperceptiblemente. Habló con frases medidas, los ojos huidizos, sin un atisbo de la preocupación que esperabas de un hombre cuya pareja había desaparecido. Todo en él parecía una máscara, y cuando se marchó, un silencio incómodo se quedó flotando en la sala. 2 días después, la llamada que ninguno de nosotros quería llegó. Un cuerpo había aparecido flotando en un río cercano. Mis dedos se crispaban en el volante mientras conducía, aferrados a esa esperanza mínima, casi cruel, de que fuera un error. Al llegar, el olor a podredumbre y humedad se pegaba a la piel, y las pertenencias personales confirmaron lo inevitable. Clara había sido encontrada. Julia cayó de rodillas cuando le di la noticia, un gemido ahogado que resonó más que cualquier grito. Rodrigo volvió a la sala de interrogatorios, esta vez menos compuesto, sudando por las sienes. «Fue un accidente», murmuró, pero su voz temblaba de una forma que me resultaba familiar, la del culpable atrapado en su propia red. Las inconsistencias se acumularon rápido. Una caída, un golpe, pero las marcas de Clara contaban una historia diferente. Dedos clavados en la piel, un forcejeo desesperado. El informe oficial confirmó lo que ya sospechábamos. Clara había luchado por su vida y al final la había arrebatado el agua, pero consciente, despierta, sabiendo lo que estaba pasando. Rodrigo se desmoronó al ver las pruebas, su fachada deshecha. La espera de la familia de Clara continuó, un purgatorio en el que solo quedaban verdades atroces por confirmar. Mientras tanto, el peso del caso se instalaba en mi pecho, recordándome que a veces el horror no es un grito, sino un silencio, una confesión rota, y la certeza de que un demonio más había tomado una vida que no le pertenecía. Fue entonces cuando Julia irrumpió en la comisaría, las manos temblando alrededor de un objeto que apenas podía sostener. Era el viejo celular de Clara, un modelo desfasado con la pantalla cuarteada. Lo había guardado, aferrándose a él como a un vestigio de respuestas. Clara me dijo que estaba borrando mensajes para protegerse. Susurró, la voz partida entre la culpa y el miedo. El aparato estaba bloqueado, y las horas que pasaron para acceder a él parecían estirarse, tensas, hasta quebrarse. Cuando por fin logramos desbloquearlo, la pantalla iluminó nuestros rostros con una luz fría y parpadeante. Lo que vimos me dejó un nudo en el estómago.
Rodrigo, en una cascada de mensajes, marcaba territorio. Cada palabra, una daga. Cada frase, un grito contenido. Las respuestas de Clara eran breves, casi implorantes, el eco de alguien que camina sobre cristales. Si no contestas, voy a buscarte, y no me hagas hacer algo de lo que me arrepienta. Podías oír la desesperación en sus letras mudas, con esa prueba en la mano. Las piezas finalmente encajaron. Rodrigo había tejido una red de miedo que asfixiaba a Clara. Cuando le presentamos la evidencia, sus justificaciones eran huecas, palabras que chocaban contra el silencio sin dejar eco. «Cosas de pareja», murmuró, mientras sus ojos opacos evitaban los míos. Julia volvió más veces a la comisaría, la piel cada vez más pálida, las ojeras marcando noches sin descanso. Una tarde, con la voz rota, confesó un recuerdo que me heló. Semanas antes de la desaparición, Clara y ella compartieron un café. Estaba tan tensa que casi no podía respirar. Cuando le pregunté qué pasaba, solo dijo: «Si algo me pasa, cuida de mamá». Julia pensó que era una exageración, una forma de desahogarse. Ahora esas palabras eran una súplica que había ignorado, sin saberlo. Las repitió en voz baja, como si al decirlas en ese momento pudiera cambiar el pasado. Rodrigo fue detenido. Su presencia en la celda, apenas un bulto que respiraba, sin alma. Durante los interrogatorios no mostró ni un atisbo de culpa, como si relatara una anécdota trivial, una conversación sin peso. Su falta de humanidad me dejó una sensación agria en el paladar. Sabía que esto sería una cicatriz más en mi memoria, una que arde cuando la recuerdas, porque ningún veredicto es suficiente para devolver una vida. El juicio fue un desfile de días grises y tensos. Julia, sentada en la primera fila, parecía haberse fundido en el banco. Sus ojos, aunque firmes, delataban el vacío que se extendía en ella. La sentencia llegó, y cuando el juez pronunció la condena, una lágrima rodó por su mejilla, pero no de alivio. Era un recordatorio de que la justicia es fría, de que no consuela ni compensa. Unas semanas después, recibí una carta de Julia. En ella, me agradecía por mi trabajo y el esfuerzo, pero al final escribió una frase que me perseguiría por mucho tiempo. Mi hermana se convirtió en una estadística, pero para mí siempre será Clara, la persona más llena de vida que conocí. Aún recuerdo el día en que aquel caso se deslizó entre los expedientes sobre mi escritorio. El nombre de la joven era tan anónimo como el resto, hasta que una rápida lectura hizo que mi estómago se contrajera. Una universitaria de clase media-baja, un amor con un vendedor ambulante, un romance sin pretensiones que había terminado en tragedia. Encontraron su cuerpo en una habitación cerrada, y aunque las primeras miradas apuntaban al suicidio, había algo en el aire, una corriente sutil que te dice que estás a punto de sumergirte en algo más oscuro. Cuando llegué a la casa, el ambiente era sofocante. La tristeza que la familia mostraba parecía plástica, una sombra del dolor verdadero. El padre, un hombre de voz contenida, hablaba con un tono calculado. Sus palabras medían cada sílaba. Ella estaba fuera de sí, repetía, casi como un mantra. Observé la habitación, buscando pistas en el silencio. No era la escena impulsiva que intentaban pintar. La ventana cerrada a cal y canto, la puerta asegurada desde dentro, y esos papeles arrugados en el basurero, garabateados y tachados, como si hubieran sido arrancados en un momento de desesperación. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entendí que la historia que me contaban no era la que debía escuchar.
Los días siguientes transformaron la investigación en un laberinto de voces y susurros. Las declaraciones de los familiares parecían cortadas con la misma tijera, cada uno repitiendo las mismas frases como un guión compartido. Estaba deprimida, decían, pero la monotonía de sus voces carecía de convicción. Cuando hablé con sus amigos en la universidad, la imagen cambió. Describían a una joven bajo la presión de su familia, sí, pero con una voluntad que aún brillaba. Una compañera recordó un detalle que se me clavó como una espina. Clara había dicho que volvería a casa por promesas de reconciliación. Una esperanza que, vista desde ahora, se sentía como una trampa envuelta en una mentira piadosa. El vendedor ambulante, con su andar humilde y ojos cansados, era un hombre esquivo de encontrar. Cuando por fin se sentó frente a mí, los meses en prisión habían dejado su huella. Su voz, aunque firme, estaba cargada de una fatiga que solo entienden quienes han luchado demasiado tiempo por una verdad que nadie quiere oír. Me habló de cómo la familia de Clara la había manipulado, de los documentos que la forzaron a firmar para incriminarlo. Sus manos temblaban al recordar, pero no por miedo. Era la impotencia de quien ha visto perder todo lo bueno. Solo quería protegerla, murmuró, y sus ojos se llenaron de lágrimas que nunca cayeron, atrapadas por la amargura de la injusticia. El caso avanzaba, arrastrándome en un mar de presiones. Los superiores querían un cierre rápido, pero cada pieza que añadía al rompecabezas lo volvía más incompleto. Las firmas en los documentos, desiguales y forzadas, revelaron su verdad a través de la perita caligráfica. Eran inconsistentes, trazadas bajo una mano que no las quería. La familia se mantuvo impasible, incluso cuando la evidencia comenzó a apretarles la soga alrededor del cuello de la credibilidad. Miraban con ojos fríos, tan diferentes al dolor genuino que había visto tantas veces antes. Cada noche, en mi escritorio, esas palabras de reconciliación resonaban en mi mente como un eco sombrío. Sabía que este caso dejaría marcas, una cicatriz más en mi conciencia, recordándome que a veces la verdad no libera, solo destapa más oscuridad. Recuerdo cuando volví a la casa de la familia por segunda vez. La atmósfera estaba cargada, más densa que la primera vez, como si la sombra de un secreto inconfesable acechara desde cada rincón. La madre, con la mirada perdida y las manos rígidas sobre el regazo, ocupaba el mismo rincón como un fantasma vivo. El padre, con esa calma calculada, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante nuestra conversación, su versión cambió sutilmente. Habló de problemas de salud mental nunca documentados, una justificación que resonó falsa, como una nota desafinada en una melodía ensayada. Parecía que, a medida que avanzaba, ellos moldeaban la narrativa para ajustarse a mis descubrimientos. La casa misma exhalaba un aire opresivo. Cada crujido de las tablas del suelo bajo mis pies hacía eco de la mentira. Fue, en esa visita, cuando descubrí lo que se convirtió en la clave más perturbadora. En el cuarto de la joven, aún preservado como lo dejó, mis dedos tropezaron con un cuaderno escondido bajo el colchón. No era un diario ordenado, sino un revoltijo de pensamientos caóticos, frases truncas y cartas inconclusas. Una de esas notas me heló la sangre. Si algo me pasa, no crean en la primera versión. Me quedé inmóvil, los latidos retumbando en mis oídos mientras leía esa frase una y otra vez. Era un grito atrapado en el papel, una advertencia que trascendía la muerte. Cuando mostré esto a un colega,
Su rostro reflejó la misma inquietud. El caso, que ya era un pantano, se volvió más profundo, oscuro. Con esta nueva pieza, obtuve una orden para revisar las comunicaciones de la familia. Lo que descubrí me hizo sentir un escalofrío recorrer la espalda. Mensajes entre el padre y un contacto desconocido discutían medidas drásticas días antes de que ella regresara a casa. El contacto desapareció en el aire, un espectro que burlaba cada búsqueda. La frustración era un nudo en mi estómago. Mientras tanto, el joven vendedor, recién liberado, caminaba con la sombra de la injusticia colgando de sus hombros. Sus ojos, que alguna vez reflejaron esperanza, ahora estaban vacíos. Intentaba retomar una vida que ya no reconocía, atrapado en un duelo sin fin. La comunidad universitaria, aún conmocionada, organizó una vigilia. Bajo la tenue luz de las velas y el murmullo de las oraciones, una amiga de la joven se acercó a mí. Sus ojos estaban vidriosos, la voz rota por el luto. Ella dijo que algo no estaba bien, pero que no tenía elección. Confesó. Esas palabras se quedaron conmigo. Una sentencia que latía en mi cabeza, confirmando lo que ya sospechaba. Ella regresó sabiendo que la esperaban promesas huecas y sombras. A pesar de las pruebas circunstanciales, nada era suficiente para llevar el caso más allá. La falta de testigos y la influencia del padre, con su sonrisa imperturbable y contactos poderosos, silenciaban cada intento. Y así, mientras pasaba noches en vela, repasando cada detalle con la vista fija en la penumbra de mi despacho, entendí que el caso estaba destinado a morir en el olvido. El expediente, con ese frío sello de inconcluso, se archivó y con él se fue un pedazo de mi fe en la justicia. Meses después, en una noche que el sueño se negó a visitar, sonó el teléfono. La voz al otro lado, temblorosa y apenas un susurro, me dejó congelado. Lo lograron. Nunca fue suicidio. El silencio que siguió fue como un zumbido ensordecedor, y antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Traté de rastrear la llamada, pero fue inútil, un eco más de la oscuridad que rodeaba el caso. El joven vendedor, marcado por una vida destrozada, desapareció del radar. Lo vi solo un par de veces más, vagando por la estación donde una vez vendió pulseras llenas de colores. Ahora sus manos estaban vacías y el brillo en sus ojos se había extinguido. Y yo, con el tiempo, aprendí a convivir con la culpa, a aceptar que algunas historias no tienen finales, solo silencios. Pero, incluso hoy, si cierro los ojos, puedo ver ese cuaderno y las palabras que nunca se desvanecerán. Si algo me pasa, no crean en la primera versión. Yo era el detective a cargo de lo que, en un principio, parecía un caso más de desaparición. Mi nombre es Marcelo, y tras más de 20 años en la policía, creía que ya nada podía sorprenderme. Sin embargo, el verano de 2019 desafiaría esa certeza cuando me pidieron investigar la desaparición de André, un albañil respetado por su ética de trabajo, y la casa que levantó ladrillo a ladrillo con sus propias manos. Carolina, su esposa, me recibió al llegar. Sus ojos eran pozos vacíos, oscuros y lejanos, y aunque su rostro mostraba una mueca de preocupación, había algo en su postura rígida, en la forma en que evitaba mi mirada, que me puso en alerta. Carolina contó la historia de cómo Andrés salió una mañana rumbo a su trabajo y no volvió. Pero había algo en su voz, en la cadencia de sus palabras, pausas demasiado cuidadosas, frases escogidas como piedras lanzadas al agua, que me hizo dudar.
La casa, aunque impecable, parecía impregnada de un frío que nada tenía que ver con el clima. Era un silencio denso, como el de una tumba. Cuando hablé con los vecinos, la fachada de la pareja empezó a resquebrajarse. Algunos mencionaron que últimamente Carolina se había mostrado más arreglada, más animada de lo habitual. Y no fue hasta que uno mencionó al hombre de traje, siempre con un maletín de cuero negro, que mi atención se enfocó en otra dirección. Ese hombre, Luis, un abogado con una reputación cargada de promesas rotas y casos dudosos, emergió como una sombra oscura sobre la historia de Carolina y André. Días después, mientras vigilaba la casa desde el coche al anochecer, noté algo que antes había pasado por alto. Un pedazo de terreno detrás de la casa, con la tierra recién removida, desordenada como si quien lo hizo hubiera estado apurado. El aire en ese momento se volvió frío, y un escalofrío me recorrió la espalda. Ordené que el equipo forense lo examinara. El crujir de las palas al excavar rompió el silencio. Y cuando los primeros huesos comenzaron a aparecer, todas las miradas se posaron en mí. André no había desaparecido. Había sido enterrado en el mismo lugar que construyó con su esfuerzo. El hallazgo del cuerpo transformó la investigación en un caso de homicidio. Los rumores entre los vecinos cobraron vida propia, y Carolina fue llevada para un interrogatorio más exhaustivo. Al principio se mantuvo imperturbable. Sus respuestas salían como si fueran líneas bien ensayadas, sus manos descansando con una calma tan antinatural que era perturbadora. Pero mencioné a Luis y vi cómo sus dedos se crisparon levemente. Sus ojos titilaron con un destello que delataba algo más profundo, una historia que aún no se había contado. La grieta en su fachada era pequeña, pero existía, y yo sabía que había comenzado a desmoronarse. Con esta nueva pista, comenzamos a seguir a Luis. Las investigaciones revelaron que llevaba meses involucrado con Carolina, prometiéndole una vida de lujos y comodidades que ella nunca había conocido junto a André. Los documentos de venta y poderes firmados con urgencia pintaban un cuadro claro. El terreno donde André fue enterrado se había convertido en el objeto de deseo de la pareja. El plan estaba trazado: deshacerse de André y vender la propiedad para comenzar de nuevo, lejos de allí. Pero Luis, al enterarse de que la policía iba tras él, desapareció. Durante días pareció moverse como un fantasma, siempre un paso adelante, hasta que lo encontramos en un hotel barato a las afueras de la ciudad, desaliñado, con la camisa arrugada y los ojos cargados de un miedo nuevo. En la comisaría, Luis se desmoronó. El hombre carismático y seguro que conocí en las historias previas era ahora una figura pálida y temblorosa. No sabía nada de esto, murmuraba, con la voz rota y los ojos fijos en el suelo. Cada palabra caía como un ladrillo hueco, vacía, mientras el sudor le surcaba la frente y sus manos temblaban sobre la mesa. Pero los registros bancarios y los mensajes intercambiados entre él y Carolina decían lo contrario. Las promesas de una vida de lujo, los planes cuidadosamente disfrazados y las frases siniestras sobre resolver el problema de una vez por todas formaban una telaraña que ya no podía negar. El juicio fue el escenario donde todo salió a la luz. Luis, acorralado, optó por una estrategia desesperada y señaló a Carolina como la mente maestra. «Fui manipulado», dijo con una voz trémula, tratando de recuperar algo de dignidad en medio de la tormenta. Ella supo cómo usarme. Carolina, en cambio, permaneció inmóvil, los ojos bajos,
como si aceptara el papel de villana que Luis había diseñado para ella. Cada palabra era una puñalada en un teatro de miradas y suspiros contenidos. Las pruebas eran implacables, y aunque la estrategia de Luis le dio una condena más leve por su cooperación, Carolina enfrentó la sentencia con una frialdad que hizo que la sala sintiera el peso de la tragedia. Cuando se leyó la sentencia, Carolina no derramó una lágrima. Me miró directamente una última vez, y en esa mirada no había ni desafío ni súplica, solo un vacío, la comprensión amarga de que los sueños de una vida diferente la habían llevado a este final. Fue entonces cuando entendí que no solo había perdido la libertad, sino también la esperanza, las ilusiones que alimentó y que la devoraron desde dentro. El caso de André se convirtió en un hito en mi carrera, una marca indeleble que me enseñó sobre la naturaleza ambigua de la ambición y el amor. Luis salió de prisión años después, un reflejo desvaído del hombre que conocí al inicio, y Carolina quedó olvidada en una celda, un nombre que los vecinos susurraban con miedo y morbo. Y yo, el detective que desentrañó esta tragedia, sigo sintiendo el peso de cada palabra no dicha, de cada mirada esquiva y del silencio en la sala del juicio. Porque algunas historias no mueren con las sentencias, viven en los recuerdos, en la tierra que ocultó un secreto y en las sombras de un día que parecía ser solo uno más. Recibí la llamada sobre la muerte de Loren Mitchell una fría mañana de otoño en Chicago. Afuera, el viento helado silbaba por las rendijas de la ventana de la comisaría, y el café en mi taza se había enfriado a medio sorbo. Loren, una abogada brillante de 29 años, había sido encontrada sin vida en su casa, un caso de muerte súbita que se propagó por los titulares como una tragedia. Pero todo cambió cuando su hermano, Mike, llegó a verme en persona. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, destilaban una mezcla de rabia y dolor que desmentía la historia oficial. «Esto no tiene sentido, detective», dijo, su voz quebrándose en cada palabra. La casa de los Mitchell era tan perfecta como una fotografía de revista. Paul, su esposo, me recibió con una compostura que olía a ensayo. Su traje impoluto, el reloj de oro brillando en su muñeca, todo calculado al milímetro, menos sus manos. Sus dedos se movían inquietos, un tic nervioso que surgía cada vez que mencionaba las semanas previas a la muerte de Loren. Caminé por la casa y sentí el aire frío, una sensación de vacío que me puso la piel de gallina. No era un hogar, era un escaparate. La autopsia inicial no arrojó resultados fuera de lo común. Un fallo orgánico inesperado. Sin embargo, no pude quitarme de la cabeza el cambio en los ojos de Loren en las fotos recientes. Esa chispa que la caracterizaba había desaparecido, reemplazada por un cansancio inexplicable. Jenna, una colega de Loren, me reveló un dato perturbador. En las semanas antes de su muerte, Loren se quejaba de náuseas, debilidad y una desconexión que no atribuía al estrés normal de su trabajo. Lo más inquietante fue que, según Jenna, Loren acababa de iniciar un proceso de divorcio, y eso cambió todo. Al indagar en el historial médico de Loren, descubrí que sus visitas al médico se habían vuelto casi rutinarias, pero ningún diagnóstico ofrecía respuestas claras. Luego, al revisar sus mensajes y correos electrónicos, encontré un intercambio helado con Paul, cargado de amenazas apenas veladas. «No sabes lo que estás a punto de perder», decía uno de los mensajes. Todo en Paul, desde su mirada gélida hasta la perfección de su apariencia, me hizo sospechar.
Cuando conseguí acceso a su computadora de trabajo, la trama se desenredó. La carpeta «Proyectos especiales» me erizó la piel. Entre hojas de cálculo y contratos, había archivos sobre sustancias químicas, algunas conocidas, otras de naturaleza oscura. Notas sobre toxinas de absorción lenta, sus efectos y cómo podían imitar condiciones de fallos orgánicos se remontaban a las fechas en que Loren empezó a enfermar. Recuerdo cómo mi corazón latía fuerte, el silencio del cuarto solo roto por el leve zumbido del monitor. El forense confirmó mis temores. Una toxina rara, de esas que apenas dejan rastro, estaba en el sistema de Loren. Lo que había empezado como un caso de muerte súbita, ahora revelaba un asesinato meticulosamente planificado. Paul, con su frialdad calculada, no tardó en ser llevado a interrogatorio, y la fachada perfecta que había construido empezó a resquebrajarse mientras el eco de su tic nervioso llenaba la sala. Confronté a Paul una vez más en la sala de interrogatorios. Sus temblores eran más notorios, y su tic en los dedos se había convertido en un movimiento incesante. Me incliné hacia él, con la mirada fija, mientras detallaba las pruebas que teníamos, los registros de su computadora, el análisis toxicológico, los mensajes que eran un mapa de su culpa. Vi cómo su mirada se endureció, sus pupilas se estrecharon en un destello de desafío. Sabía que estaba acorralado, sin salida. Ella nunca debió haber intentado dejarme, dijo. Y la frialdad de sus palabras me recorrió como un escalofrío. Por un segundo, el aire se congeló, y sentí la distancia entre nosotros como un abismo insondable. En el tribunal, la historia de Loren resonó como un eco amargo. Las luces frías iluminaban a Paul, cuya fachada perfecta ahora parecía un disfraz roto. La sala estaba llena de susurros y murmullos ahogados, pero todo se quedó en silencio cuando se leyó la sentencia. 25 años de prisión. La prensa se abalanzó sobre la historia, haciendo de la tragedia un espectáculo. Pero las capas más oscuras, las conversaciones y las miradas vacías, esas quedaron entre bastidores, atadas a mi memoria. Durante las semanas de investigación, pasé horas revisando cada rincón de la vida de Loren. Pero de todo, lo que más me marcó fue una conversación con una enfermera. Me contó cómo Lauren, siempre amable pero visiblemente agotada, dijo una vez: «Creo que algo me está carcomiendo por dentro». Sus palabras, que entonces fueron solo una queja más, ahora resonaban con una cruel ironía. No solo era una sensación, era la verdad que su cuerpo ya sabía. Incluso después de la condena, la sensación de vacío era palpable. La familia de Loren dejó la ciudad, buscando huir de los recuerdos que la llenaban. Una noche, en un café casi vacío, me encontré con Mike, su hermano. Se acercó con un apretón de manos firme, sus ojos brillando de gratitud y dolor. «Trajiste justicia, aunque tarde», dijo. Y aunque yo sabía que tenía razón, también sabía que la justicia no devolvería a Loren ni aliviaría el terror que debió sentir cuando su cuerpo se desmoronaba lentamente. Las semanas siguientes fueron una espiral de pensamientos, repasando cada detalle, cada decisión que llevó al desenlace. Paul, ahora una sombra de sí mismo, estaba tras las rejas, pero la historia seguía teniendo un sabor amargo. Me pregunté cuántas otras Lorens había por ahí, cuyas historias nunca serían escuchadas, sus voces apagadas por la apariencia de una vida perfecta. En una tarde de otoño, mientras el sol teñía Chicago de un naranja ardiente, me quedé sentado en mi oficina,
sintiendo el peso de un día más que terminaba, con la certeza de que, aunque la justicia se había hecho, el vacío era algo que todos los que quedamos debíamos aprender a soportar. Lauren no era solo una víctima, era un símbolo de cómo las apariencias pueden ocultar la oscuridad más profunda. Paul había sacrificado todo, la vida de la mujer que un día dijo amar, por su orgullo y codicia. La condena trajo un atisbo de cierre, pero nunca podría borrar las cicatrices de su crimen. Para mí, este caso fue una lección dolorosa, que incluso las verdades más bien ocultas tienen una manera de salir a la luz y que mi deber es dar voz a quienes ya no pueden hablar. Con esa promesa en mente, guardé la última foto de Lauren en mi archivo, sabiendo que, por muy amargo que fuera, la verdad siempre merece ser revelada. Era el inicio del otoño en Londres, cuando me vi inmerso en uno de los casos más intrigantes de mi carrera. La niebla densa cubría la ciudad como un manto, envolviendo los edificios antiguos y ahogando los sonidos de las calles. Mi nombre es James Harrow, detective jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Policía Metropolitana. Llevaba años enfrentando misterios, pero aquel caso de Paula Wexford me llevó a un rincón de oscuridad que nunca había imaginado. La denuncia anónima llegó en un sobre marrón, sin sello ni remitente, con recortes impresos que detallaban un intercambio sospechoso entre Edward Fenton, el esposo de Paula, y Camilla Hawthorne, su colega. Camilla era conocida por su ambición feroz y su habilidad para moverse entre los poderosos de Londres. Cada fragmento de mensaje era un presagio de algo atroz. Un accidente planeado, una vida marcada para el fin. La intuición, ese filo afilado que guía a los detectives, se encendió en mí como un relámpago. Paula estaba en peligro, y el tiempo no jugaba a nuestro favor. El fin de semana siguiente, con el cielo encapotado y el aire helado mordiendo la piel, realizamos una vigilancia discreta en la casa de los Fenton. Paula, con sus ojos azules que parecían iluminar la penumbra, se movía sin la menor idea de la amenaza que se cernía sobre ella. Edward, en cambio, era un manojo de nervios, manos en los bolsillos, una mirada inquieta lanzada a través de las cortinas. Camilla era una sombra familiar en la casa, una presencia cubierta con la máscara de reuniones laborales que comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, con la lluvia golpeando los tejados y dibujando ríos en los cristales, recibí una llamada del analista forense. La voz al otro lado, tensa y urgente, reveló que había descifrado mensajes borrados en el teléfono de Edward. Eran pruebas irrefutables, conversaciones sobre soluciones permanentes, un plan de herencia y un accidente que debía parecer natural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podíamos perder más tiempo. La vida de Paula pendía de un hilo invisible. A la mañana siguiente, organizamos la operación. El equipo, vestido de civil y listo para intervenir, se apostó en las sombras de las casas vecinas. Observé con binoculares cómo Edward entraba en la cocina. Sus movimientos eran metódicos, como un actor repasando su papel en la última escena de una tragedia. Camilla apareció poco después, entrando por la puerta lateral con un abrigo empapado y los ojos fijos en Edward. Cruzaron miradas que hablaron más que cualquier palabra. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse. Vi la mano de Edward temblar al acercarse a la alacena. Paula, en la sala, tarareaba una melodía, ajena al destino que se tejía a sus espaldas. «Es ahora o nunca», murmuré al equipo por el comunicador. Un golpe seco a la puerta, un crujido de madera,
y la casa se llenó de gritos y órdenes. Los pasos rápidos, las miradas de pánico y el choque de emociones estallaron en la sala. Camila intentó correr, pero la detuve antes de que pudiera alcanzar la puerta trasera. Edward, atrapado, dejó caer las manos a los costados, su semblante por fin desmoronándose. La operación terminó en minutos, pero el eco de esos momentos aún resuena en mi mente. Paula, con los ojos desorbitados y las lágrimas rodando por su rostro, me miró sin comprender, mientras Edward musitaba entre dientes: no había otra opción. Aquellas palabras quedaron grabadas, un recordatorio del abismo al que puede llevar la codicia. Cuando el caso concluyó y las luces de los titulares se apagaron, Londres volvió a su rutina, envuelta en la niebla otoñal. Pero en mi memoria, el rostro de Paula y la desesperación final de Edward quedaron, recordándome que incluso en una ciudad que nunca duerme, la traición y el peligro pueden acechar en los rincones más tranquilos. Dimos la señal, y en un instante que pareció eterno, el equipo irrumpió en la casa. Los gritos de sorpresa resonaron por los pasillos mientras mis botas golpeaban el suelo de madera, el eco vibrando en mis oídos. Subí las escaleras 2 escalones a la vez, con el corazón martilleando, buscando a Paula. La encontré en el dormitorio principal, con la mirada fija y el rostro tan pálido como un espectro. Sus ojos se movieron de mí a la escena detrás de mí. Edward y Camila, ya con las esposas ajustadas en sus muñecas, forcejeando mientras Edward gritaba con voz quebrada. Ella no sabía nada. Alon, Camila, en un intento de salvarse, comenzó a hablar de inmediato, su voz temblando entre pánico y resignación, soltando detalles con la esperanza de obtener algún beneficio. El aire en la sala parecía disolverse por un momento, como si el tiempo se hubiese detenido. La adrenalina se convirtió en un nudo en mi pecho cuando Camila empezó a confesar en detalle, sin que se lo pidieran, la meticulosidad con la que Edward había planeado el accidente. Un corte en la línea de gas, explicó, con un tono tan frío que sentí un escalofrío recorrerme la columna. La crudeza de sus palabras, la manera en que relataron el destino que Paula había esquivado por poco, hacía que todo se sintiera surrealista. Era la realidad, y estaba allí, en esa habitación cargada de traición. Los días siguientes al arresto fueron un torbellino de testimonios y revelaciones. Camila, desesperada por reducir su condena, relató cómo Edward había diseñado cada paso del plan, desde las conversaciones iniciales hasta los últimos detalles. En el juicio, Edward intentó retomar el control, presentándose como víctima de la manipulación de Camila. Sus abogados hablaron de coacción, pero el jurado no necesitó más que sus propias miradas para desmentir su historia. Camila, por su parte, confirmó todo, señalando a Edward con la precisión de alguien que ya no tiene nada que perder. Cuando el veredicto final se anunció, la sala del tribunal se quedó en silencio, como si incluso los murmullos de la prensa hubieran sido sofocados por la gravedad del momento. Edward y Camila recibieron largas condenas, y por un instante, Londres respiró aliviada. Desde mi lugar, observé a Paula, su perfil iluminado por la luz fría de las lámparas. Sus ojos no reflejaban triunfo, sino una tristeza insondable. Sobrevivió, sí, pero la sombra de esa traición la seguiría. Al salir del tribunal la tarde de diciembre, era gris y helada. Me acerqué a Paula en el pasillo, donde los pasos resonaban en la distancia. Pregunté cómo estaba, y ella me devolvió una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. La justicia se hace, pero la confianza, esa nunca vuelve, murmuró.
Su voz era un susurro cargado de una verdad que conocía demasiado bien. La vi alejarse, una figura envuelta en un abrigo negro que desaparecía entre las sombras de la ciudad. En los meses siguientes, la historia se desvaneció de los titulares y Paula se retiró del ojo público. La ciudad, como siempre, siguió su curso, ajena a las cicatrices invisibles que las personas cargan en silencio. Para mí, como detective, este caso dejó una lección grabada en lo más profundo. El mal puede tener el rostro familiar de quien comparte tu mesa, y la traición puede surgir del rincón más inesperado. Y aunque la justicia se logre, el vacío que queda tras descubrir la verdad es algo con lo que todos debemos aprender a vivir.